Quédese de pie y vaya conmigo a Habacuc capítulo 3, por favor. Y la iglesia dice amén. Oiga lo que dice la escritura. Habacuc capítulo 3 verso 19 dice: el Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como lo de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Puede sentarse, por favor. A mí me llamó la atención al estudiar este verso la palabra altura, y el diccionario de sinónimo y antónimo la define de la siguiente manera: es sinónimo de dimensión, es sinónimo de nivel, es sinónimo de altitud, de montaña, etcétera, etcétera. Fundamentalmente yo creo que el propósito por el cual usted y yo fuimos creados es para habitar en las alturas. Como dice la escritura en Isaías 57 verso 15: porque así dijo el santo, el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Es por eso que creo que el diseño original que el Padre Celestial determinó para el hombre y para la tierra, oiga como dije, el diseño original que el Padre diseñó para el hombre, cielo y tierra. Escúcheme algo, porque por muchos años a nosotros se nos ha enseñado lo siguiente: Dios creó dos dimensiones, una se llama tierra y una se llama cielos. ¿Sabía usted que el amar una dimensión más que otra es discriminación? ¿Sabía usted que fue creado para habitar esas dos dimensiones simultáneamente? El apóstol dice de esta manera: con Cristo estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. Y yo no estoy caminando aquí en la tierra. Fuimos creados para habitar esas dos dimensiones. Amén. Creo que el Padre determinó en su corazón, desde antes de la fundación del mundo, este diseño ha sido anunciado, ha sido profetizado y se ha manifestado en gran manera o en gran parte, y va a ser establecido en plenitud cuando el Mesías venga a implantar el reino sobre la tierra. Ahora escúcheme bien. Por eso es que voy a dirigir este tema como me fue asignado para esta ocasión, y lo voy a conducir por la línea profética, porque un ministerio de altura se caracteriza, y voy a estar utilizando tres características. Se caracteriza porque este ministerio influye proféticamente en tres dimensiones. Número uno, los hombres. Número dos, territorios. Y número tres, tiempos. Amén. Partiendo de esta verdad, un ministerio de altura influye proféticamente y tiene efecto sobre el hombre. ¿Por qué? Porque un ministerio de altura, para poder influenciar sobre los hombres, lo primero que tiene que hacer es sacarlo del error, sacarlo de la influencia del error y guiarlo al diseño correcto. Escúcheme bien, yo le compartí al apóstol esta mañana lo siguiente: el problema de la iglesia no es información. ¿Está conmigo? ¿Usted sabe lo que es la información? Información es toda ciencia, es toda la información que usted recibe. ¿Está conmigo?
entendimiento es cómo yo ordeno esa información. Y sabiduría es como yo aplico ese conocimiento, esa información. Ahora escúcheme lo siguiente: el problema de la iglesia no es información. El problema de la iglesia es entendimiento. ¿En qué yo me baso eso? En la caja de cigarrillo. No dice una caja de cigarrillo: el cirujano general dice que está prohibido fumar porque es dañino para la salud. Pero el que fuma nunca cree que el cáncer lo va a tocar. No es asunto de información, es asunto de entendimiento. Usted y yo somos como una computadora que tiene un disco duro que recibe información y nunca la prenden. ¿Está acá? Por eso dice que la influencia de un ministerio de altura en los hombres es sacarlo del error y guiarlo al diseño correcto. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Otra cosa que hace un ministerio de influencia en los hombres de altura es producir vida. Producir vida. Ahí tenemos el ejemplo en la Biblia de José con su familia. En Génesis 45, 7, 8 dice: Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Segunda de Pedro 1:3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra cosa que hace un ministerio de altura, de influencia en los hombres, es abrir senda y camino donde no hay. Ejemplo: Moisés abrió el mar. ¿Está conmigo? Hebreos capítulo 12 verso 13 dice: y haced senda derecha para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Otra cosa que hace es descubrir y cambiar la mente y el corazón de los hombres. Segunda de Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Número 2. La parte número 2 es el efecto de un ministerio de altura que influye en el territorio. Primero dije la influencia sobre los hombres, ahora en el territorio. ¿Qué hace un ministerio de altura? Remueve toda acción ilegal. Efesios 1:20 dice: esta fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Otra cosa que hace este ministerio en territorio es que le pone bozar, límites territoriales al enemigo. Deuteronomio 11:4 dice: lo que hizo con el ejército de Egipto, con sus caballos y sus carros, cómo precipitó el eterno creador las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y lo destruyó hasta el día de hoy. Otra cosa que hace este ministerio en un territorio es arrancar, es derribar, es destruir, es derrocar toda obra satánica y humana que no esté alineada al reino. Quiero hacer este paréntesis acá. Hace unos años atrás, Dios solamente 5 familias en la iglesia. Yo comienzo en Corona
Y Dios me dice: yo quiero que tú bajes a la 37 Avenida en Jackson High, en Queen. De repente, nunca se me olvida, porque yo oigo toda la mayoría de líderes, ministros que dicen: yo comencé en cero y yo comencé bajo cero. Yo estoy como los 33 mineros, eso de Chile. Y Dios me dice: yo quiero que tú me cierres un teatro de pornografía por 53 años que tenía operando. Y usted sabe, religiosamente, yo busqué una botella de aceite y busqué 13 intercesores. Estamos de vigilia y le dije: nos vamos a la 1, a las 2 de la mañana, nos vamos para el teatro a orar afuera. Llegamos al teatro, nos paramos allí. Cuando estamos frente al teatro, un teatro de pornografía por 53 años, que el congresista de Jackson High me dijo a mí: yo nunca, mi intención era cerrar ese teatro, pero no se puede porque va pasando de generación en generación. Era un patrimonio, era imposible cerrarlo. Y yo frente a él le dije: tú no lo puedes cerrar, pero el Dios que yo le sirvo sí lo cierra. Oiga, escúcheme esto. De repente fuimos al teatro y estamos allí. Cuando estamos allí orando, vamos a comenzar a orar, sale el que limpia el teatro y dice: ¿qué quieren? A esta hora no hay función. Y yo le dije: queremos orar. Dice: no, pues entren para adentro. Le dije a la ganga: entren conmigo. Hasta el proyector me le subí encima. Declaramos ahí en ese lugar que Jesucristo era el Señor y que ese lugar se derribaba, porque el Señor me ministró dónde estaba el principado operando sobre este territorio. De repente me dice el Señor: hiciste una parte del asunto del trabajo. Digo: ok. A los 9 meses el cine shut down, lo cerraron. El asunto no se quedó allí, porque por 40 días yo estuve yendo a inyectar el teatro. Parece loco, pero me dice: consíguete una jeringa de esa de caballo. Y fui y la busqué literalmente. Y conseguí agua y oré por eso. Y toda la semana iba entre las paredes y le decía: principado, te estoy matando. ¿Sabe lo que sucedió? A los 9 meses se cerró el cine. 3 meses después lo tumbaron. Hoy hay un complejo de edificios en ese lugar. El espíritu de homosexualismo, el espíritu de drogadicción mermó. Ahora los homosexuales tuvieron que irse como 20 bloques más para abajo. Los brujos se han tenido que ir. Un ministerio de altura tiene que ejercer influencia donde está. Por eso es que toda obra satánica que no se alinea al reino se tiene que ir. Porque ese diseño, ¿sabe lo que hace un ministerio de altura? Establece el diseño del Padre Celestial. Por eso dice Jeremías 1:9: aquí yo he puesto mi palabra en tu boca. Hoy te he dado autoridad sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para derribar y para destruir, derrocar y para establecer, edificar y plantar el reino de Dios. Un ministerio de altura, su característica es que hace tangible, que lo intangible se manifieste y se haga tocable o tangible. Bendito sea el Señor. La parte número 3 es la influencia que ejerce un ministerio de altura. Los efectos que tiene en el tiempo. Amén. Para entrar a esta parte yo tengo que primero definir y saber cómo Dios crea el tiempo. Amén. Y oiga bien, Dios creó el tiempo para ponerte a ti y a mí, pero Él no vive allí. Se lo repito: Dios creó el tiempo para ponerte a ti, pero Él no vive allí. El tiempo puede ser definido como la interrupción de la eternidad. ¿Está conmigo? Dios, que vive por siempre, tomó una pieza de eso que es
por siempre y lo llamó tiempo. Tiempo tiene que ver con el principio y el fin. Tiempo tiene que ver con el principio y el fin, y está atrapado en lo que es por siempre. Dios vive en eternidad, y esa eternidad no tiene medida, no tiene tiempo, es sin tiempo. Eternidad es un tiempo sin medida. Aleluya. Óigame lo que ministró a mí esto. Me gusta leer, porque yo creo que el que no lee está en ignorancia. Muchas veces los creyentes usan la Biblia, por eso me gustan las iglesias. Yo identifico una iglesia, como decía el apóstol, es una palabra que me gustaría repetirla, pero no sé porque es muy fina. Y mi idioma no me ayuda mucho. Educatoria, escolaridad, gracias papá. Oiga, escúchame esto. Cuando yo llego a iglesia, ¿sabe lo que me da a mí? Evidencia de que una iglesia está instruida en la palabra, cuando yo veo gente con libreta. Cuando veo gente escribiendo. Por eso es que muchos púlpitos son exigentes. Y me gustó algo que dijo un amigo, y lo voy a usar. Los púlpitos no son para amigos. Los amigos yo los llevo a restaurantes. El púlpito es para apóstoles, profetas, hombres de Dios que tengan una palabra del reino. Oiga bien, Dios no vive en la eternidad, pero implementa el tiempo para nosotros, para darnos tiempo, es decir, días, semanas, meses, años. ¿Está conmigo? Por eso dice Génesis 1:14: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Usted y yo fuimos colocados en el tiempo para cumplir con un propósito a su tiempo. Oiga bien, es por eso que un ministerio de altura influye en el tiempo, porque crea una línea de tiempo profético. Se lo repito, un ministerio de altura influye en el tiempo porque crea una línea de tiempo profética. Génesis capítulo 3 verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Óigame bien, Génesis capítulo 15 verso 13 dijo: y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tu descendiente serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Présteme atención, porque ahora que voy a comenzar a predicar. ¿Sabe lo que hace un ministerio de altura? Que crea una línea profética en el tiempo. ¿Sabe lo que hace? Alinea el tiempo humano con la línea de tiempo profético. Efesios 1:22 dice: y sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre toda la iglesia. Éxodo 3:15 dijo: además Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros este mismo nombre. Este es mi nombre, para siempre. Y con él se hará memoria de mi generación en generación. El trabajo de un ministerio de altura influye en el tiempo. ¿De qué manera? Quebrantando la inercia o la parálisis. Óigame bien. Por eso dice Ageo capítulo 1 verso 14: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y el espíritu del sumo sacerdote Josué,
hijo de Josadá, y el espíritu de todo remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor. ¿Qué hace un ministerio de altura en el tiempo? Todavía yo no le he dicho lo que le quiero decir. Esto me voló la cabeza a mí. Quebranta al que se para en la puerta del tiempo. Escúcheme, présteme sus oídos. Usted sabe que cuando sale una profecía de parte de Dios, un espíritu se para en la puerta del tiempo para retrasar lo profetizado. El Tax Center, localizado en el 299 Barclay Street, Perth Amboy, New Jersey, le ha presentado su programa Edificando Familias Saludables. Síguenos en nuestra página web y comunícate utilizando la información que aparece en pantalla.